Klopp se arrepiente de no haberlo fichado a Liverpool. Lo dijo sin rodeos, con esa carga que dejan las decisiones que el tiempo vuelve gigantes. Si Moisés llegaba a Liverpool, todavía seguía ahí. Y esa sentencia de Jürgen Klopp, soltada ante un periodista ecuatoriano, no parece una anécdota más. Parece una confesión tardía sobre Moisés Caicedo. Porque Liverpool pudo ficharlo. No fue un rumor vacío, no fue una ilusión de mercado, no fue una carpeta perdida entre nombres secundarios. El club inglés estuvo encima del ecuatoriano durante meses, lo siguió de cerca y hasta llegó a moverse con fuerza para quedarse con su pase. Pero el destino terminó escribiendo otra ruta: Chelsea. Ahí nace el golpe para Jürgen Klopp. Cuando un entrenador mira hacia atrás y habla de un jugador que no llegó, no solo recuerda una negociación. Recuerda lo que ese futbolista pudo cambiar dentro del campo, dentro del vestuario y dentro de una temporada. Moisés Caicedo no era un complemento. Era una pieza capaz de sostener un proyecto. Hoy, con el ecuatoriano convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo, el arrepentimiento se entiende solo. Moisés creció en el fútbol inglés hasta transformarse en un jugador que ordena, compite, recupera y manda. Su evolución provocó que varios clubes lamenten no haberlo incorporado cuando tuvieron la oportunidad. Liverpool aparece entre ellos. Y en ese grupo, el caso de Liverpool es el más fuerte por una razón sencilla: estuvo muy cerca. El equipo de Jürgen Klopp no miró desde lejos. No esperó sentado. Durante el mercado de fichajes de 2023, el club llegó a un acuerdo con Brighton para intentar cerrar la transferencia del mediocampista ecuatoriano. Ese movimiento sacudió al fútbol europeo por sus cifras. Los reportes de ese momento señalaron que Liverpool llegó a ofrecer alrededor de 111 millones de libras esterlinas, una cantidad cercana a los 140 millones de dólares. Era una operación enorme, una apuesta de máximo nivel, una señal de que Caicedo era prioridad absoluta. Pero el mercado no se gana solo con dinero. Y esa fue la parte que terminó cambiándolo todo. Moisés Caicedo tenía clara su prioridad: Chelsea. El club londinense venía siguiéndolo desde hacía varios meses, había construido una relación de confianza y el ecuatoriano mantuvo su palabra, incluso cuando Liverpool entró con una oferta gigantesca. Ese detalle vuelve más potente toda esta historia. Moisés no se dejó arrastrar por el ruido de último momento. No cambió su decisión por el impacto de una propuesta monumental. Tenía un camino marcado, una intención definida y un compromiso asumido. Por eso, cuando llegó la hora decisiva, eligió Chelsea y dejó a Liverpool con las manos vacías. La transferencia terminó siendo una de las más importantes en la historia de la Premier League. Caicedo pasó a los Blues y el fútbol inglés entendió que estaba ante una operación histórica. Pero lo que en ese instante parecía una batalla de mercado, con el tiempo se convirtió en una herida deportiva para quienes no lograron ficharlo. Porque Moisés no llegó a Chelsea para mirar desde atrás. Llegó para asumir peso, para competir en una liga feroz y para demostrar que el precio pagado tenía respaldo futbolístico. Su crecimiento dentro del club londinense fue elevando su nombre hasta ponerlo en un espacio reservado para mediocampistas que cambian partidos desde el equilibrio. En Chelsea, el ecuatoriano se consolidó como pieza clave. Ganó protagonismo en la Premier League y se convirtió en uno de los referentes de su equipo. Eso es exactamente lo que hoy vuelve inevitable la pregunta en Merseyside: ¿qué habría pasado si Liverpool cerraba ese fichaje cuando lo tuvo tan cerca? Jürgen Klopp parece tener su propia respuesta. Cuando dice que si Moisés llegaba a Liverpool, él todavía seguía ahí, deja flotando una idea poderosa. No está hablando de un jugador común. Está hablando de un futbolista que, desde su lectura, podía modificar el centro de gravedad de un equipo que necesitaba energía, recorrido y jerarquía. No hace falta inventar escenarios para entender el peso de esa mirada. La fuente marca que Liverpool siguió al ecuatoriano durante meses, que intentó incorporarlo y que incluso alcanzó un acuerdo con Brighton. El intento fue concreto. La oportunidad existió. La operación estuvo cerca. Y aún así, el cierre terminó siendo para Chelsea. Ahí está la diferencia entre el sueño y la realidad. Liverpool puso una cifra descomunal sobre la mesa, pero Moisés ya tenía una decisión emocional y deportiva encaminada hacia Londres. Chelsea no apareció de golpe. Lo venía trabajando desde antes. Lo había perseguido con paciencia. Y cuando llegó el momento final, esa paciencia terminó pesando. También hubo un factor interno que se volvió decisivo: Enzo Fernández. Según trascendió, Enzo le escribió mensajes a Moisés Caicedo para convencerlo de unirse al proyecto de Chelsea.
No era un gesto menor. Era un campeón del mundo hablándole al ecuatoriano para imaginar juntos un mediocampo de impacto en Europa. Enzo veía algo que con el tiempo terminó confirmándose. Consideraba que la llegada de Moisés fortalecería enormemente el mediocampo del equipo londinense. Pensaba que juntos podían formar una de las mejores duplas de Europa. Esa convicción no quedó en palabras. Hoy ambos son piezas fundamentales dentro de Chelsea y se complementan con fuerza. La sociedad entre Enzo Fernández y Moisés Caicedo se ganó el reconocimiento de aficionados y especialistas. Esa dupla empezó a cargar con el peso del mediocampo, una zona donde no hay margen para esconderse. Ahí se juega con la pelota, sin la pelota, con presión, con lectura y con personalidad. Moisés respondió en cada registro. Por eso el lamento de Liverpool no se mide únicamente por lo que pagó Chelsea. Se mide por lo que Moisés terminó siendo. Un mediocampista respetado, una figura de club, un líder competitivo y un hombre que ya se instala entre los mejores del planeta. Cada partido grande refuerza esa sensación de oportunidad perdida. El fútbol tiene esas vueltas crueles. En 2023, Caicedo era una obsesión de mercado. En 2026, ya es una realidad internacional que llega al Mundial como una de las grandes figuras de Ecuador. Lo que antes era una negociación apretada, hoy se mira como una decisión que partió caminos entre dos gigantes de Inglaterra. Para Chelsea, fue una victoria estratégica. El club apostó fuerte, sostuvo su interés durante meses y terminó llevándose al jugador que quería. Para Liverpool, fue una derrota silenciosa, de esas que no siempre aparecen en los marcadores, pero que después se sienten cuando el jugador perdido se convierte en estrella en otro grande. Y ahí vuelve la voz de Jürgen Klopp. Si Moisés llegaba a Liverpool, todavía seguía ahí. Esa declaración no necesita explicación extensa para entender lo que encierra. Habla de arrepentimiento, de cálculo fallido, de un fichaje que pudo sostener algo más profundo. Habla de un entrenador que reconoce, quizá demasiado tarde, el tamaño del futbolista. Moisés Caicedo ya no es solamente el jugador que Chelsea compró después de una pulseada millonaria. Es el ecuatoriano que resistió la presión de un mercado brutal y eligió el proyecto que sentía como prioridad. Ese gesto también lo define. En medio de cifras enormes, mantuvo su palabra y se fue donde quería estar. Esa decisión marcó el inicio de una etapa que terminó dándole la razón a quienes creyeron en él. Chelsea encontró un mediocampista de élite. Enzo encontró un socio para potenciar la mitad de la cancha. La selección ecuatoriana encontró un referente mundial. Y Liverpool encontró una pregunta incómoda que todavía no logra cerrar. Porque no todos los días un club tiene cerca a un jugador de esa dimensión y lo pierde. No todos los días una operación de 111 millones de libras queda sin premio. No todos los días un futbolista decide rechazar una puerta inmensa porque ya había elegido otra. Eso fue exactamente lo que ocurrió con Moisés. El caso es más llamativo porque el interés de Liverpool fue completamente real. No estamos ante un deseo inventado después del éxito. La fuente lo deja claro. El club alcanzó un acuerdo con Brighton para intentar quedarse con el pase. Esa cercanía hace que el arrepentimiento de Klopp tenga más fuerza, más contexto y más impacto. Caicedo no solo sostuvo el nivel que se esperaba, lo elevó. En Chelsea ganó protagonismo dentro de una liga donde cada error se castiga y cada actuación se analiza con lupa. Se convirtió en un mediocampista de recorrido, personalidad y lectura. Ese crecimiento explica por qué muchos lo ubican entre los más respetados del planeta. Y cuando un jugador alcanza esa categoría, las oficinas que no pudieron ficharlo empiezan a mirar hacia atrás. No por nostalgia, sino por evaluación deportiva. Liverpool pudo tener a Moisés en su estructura. Pudo sumarlo cuando el mercado explotaba alrededor de su nombre. Pudo adelantarse al golpe definitivo de Chelsea. Pero no pudo convencerlo. La prioridad del ecuatoriano fue Londres. Esa es una parte central de esta historia. Chelsea lo venía siguiendo desde hacía meses, y Moisés decidió cumplir con ese camino. No fue una elección menor. Fue una muestra de carácter en un escenario donde los millones, las presiones y las urgencias de los clubes podían mover cualquier decisión. Por eso, hoy, cuando se escucha a Jürgen Klopp lanzar esa confesión, el eco es enorme. No habla solo el exentrenador de Liverpool. Habla un protagonista directo de una carrera por un fichaje que cambió de dueño. Habla alguien que vio pasar frente a sus ojos a un mediocampista capaz de transformar estructuras. Moisés Caicedo llega al Mundial 2026 con un prestigio internacional cada vez más alto. La fuente lo coloca como una de las grandes figuras de Ecuador y uno de los mediocampistas más respetados del planeta.
Ese escenario agranda todavía más el contraste. Chelsea disfruta a su referente, mientras Liverpool recuerda al jugador que no llegó. Y en el centro de todo queda una certeza: el tiempo terminó dándole la razón a Moisés y a Chelsea. Enzo Fernández lo quería a su lado, el club londinense insistió durante meses y el ecuatoriano mantuvo su decisión. La sociedad nació, creció y hoy tiene reconocimiento. La apuesta dejó de ser promesa para convertirse en realidad. Para Jürgen Klopp, en cambio, queda el peso de lo que pudo ser. No se trata únicamente de un fichaje frustrado. Se trata de una historia que, vista desde el presente, parece cargar una consecuencia mucho más grande. Si Moisés Caicedo llegaba a Liverpool, el propio Klopp admite que todo pudo ser diferente. Esa es la dimensión del impacto. Un jugador ecuatoriano, formado en el rigor de la Premier League, terminó provocando arrepentimiento en uno de los entrenadores más influyentes del fútbol moderno. Moisés no necesitó responder con discursos. Respondió con rendimiento, con continuidad, con jerarquía y con una carrera que sigue elevándose antes del Mundial 2026. Liverpool lo quiso. Brighton aceptó una operación gigante. Chelsea lo esperó durante meses. Enzo Fernández lo convenció desde adentro. Moisés eligió Londres. Y ahora Jürgen Klopp mira hacia atrás con una confesión que lo dice todo: el jugador que no llegó pudo cambiar más que un mediocampo. Pudo cambiar una historia entera. La historia también desnuda la grandeza silenciosa de Moisés Caicedo. Porque mientras gigantes se movían alrededor de su nombre, él no perdió el eje. Escuchó, evaluó y sostuvo su decisión. En un mercado donde muchos terminan atrapados por la urgencia, el ecuatoriano eligió con firmeza. Ese temple también explica por qué hoy manda en la cancha. Para Liverpool, el recuerdo queda clavado como una advertencia. En el fútbol de élite, dejar escapar a un mediocampista de esta magnitud no solo afecta una ventana de fichajes. Puede alterar temporadas, proyectos y hasta despedidas. Jürgen Klopp lo sabe. Por eso su frase no suena casual. Suena a cuenta pendiente con el pasado. Chelsea, mientras tanto, puede mirar esa operación como una de sus grandes decisiones recientes. No solo fichó a un jugador caro, fichó a un futbolista que asumió el desafío, se ganó sitio propio y elevó su nombre dentro de una liga durísima. Moisés Caicedo respondió donde realmente pesan las inversiones, dentro del campo. La influencia de Enzo Fernández tampoco queda como un detalle perdido. Ese mensaje al ecuatoriano terminó formando parte de una cadena que cambió el desenlace. Enzo imaginó una sociedad poderosa y Chelsea apostó por construirla. Hoy, esa conexión sostiene una zona clave del equipo londinense y confirma que aquella insistencia tenía sentido deportivo.